Bienvenidos a Ciberinseguro, tu canal de ciberseguridad. Gracias a la creación de este canal, he tenido la oportunidad de extender mi red de contactos y recibo muchísimos mensajes diarios, muchos de ellos pidiéndome ayuda. Algunos de estos mensajes me piden hacer cosas que no son legales, que por supuesto ni hago ni haré. Pero en otras muchas ocasiones me llegan mensajes de chicas y chicos, incluso adultos, padres y madres, pidiéndome ayuda real. Me cuentan sus historias, que son parte de su vida real y de su día a día, donde me cuentan los problemas que la sobreexposición en internet y sobre todo en las redes sociales les están provocando. Además, en algunas ocasiones me cuentan casos de ciberacoso, ciberbullying y sexting, que están sufriendo, problemas reales y que cada vez están afectando a más personas, desde niños de una edad cada vez más temprana a adultos de cualquier edad. Por estos motivos me veo en la obligación ética y moral de realizar este vídeo tan especial y que espero que sirva de ayuda a todas aquellas personas que lo vean, estén en la posición que estén, acosado, acosador, cómplice o espectador. Comenzamos. Muchos de vosotros ya tendréis claro qué es el ciberacoso y el ciberbullying, pero parece que todavía hay gente que o no lo sabe o no sabe muy bien cómo identificarlo. El ciberacoso normalmente ocurre en redes sociales, en grupos de WhatsApp, plataformas de juegos online, etc. A través de estos medios, alguien decide atacar directamente a alguien de forma repetitiva, hiriente o amenazante. Busca atemorizar, enfadar o humillar a otras personas. Cuando esto ocurre entre menores de edad, se trata de ciberbullying. Pero, ¿cómo se lleva a cabo el ciberacoso o el ciberbullying? Normalmente se suelen difundir mentiras, publicar fotos vergonzosas o delicadas, se suelen enviar mensajes hirientes o amenazas directas. Se pueden hacer pasar por otra persona y enviar mensajes en su nombre. Y en otras ocasiones, el ciberacoso o el ciberbullying lleva consigo el acoso o bullying cara a cara. Las consecuencias del ciberacoso o el ciberbullying para la víctima pueden ser muy graves e incluso irreversibles. Vamos a ver algunos ejemplos reales que han salido en la prensa o televisión en los últimos tiempos. ¿Y qué podemos hacer si estamos siendo víctimas de un ciberacoso o ciberbullying? Si crees que es tu caso y alguien te está acosando, lo mejor es buscar ayuda lo antes posible. No hay que dejarlo pasar y pensar que con el tiempo todo el mundo lo olvidará, porque esto puede y suele ir a peor. Lo mejor es hablarlo claramente con tus padres, en caso de que seas menor, con un familiar cercano, con el que tengas confianza, con un profesor, un amigo, en resumen, con quien más cómodo o cómoda te sientas hablándolo. Si eres un menor, no tengas miedo a hablarlo con tus padres. Seguro que quieren ayudarte y harán todo lo posible por solucionar la situación. A veces hay personas que no se sienten cómodos hablando con alguien que conoce
En ese caso puedes utilizar el teléfono de tu país, creado para este fin, donde un consejero profesional sin duda te ayudará. Además de todo lo anterior, a través de las propias redes sociales puedes bloquear al acosador y puedes informar a la red social que sea, incluyendo pantallazos de los mensajes, fotos o lo que haya hecho el acosador. De esta forma la red social puede tomar medidas frente a esta actitud, incluso llegando a expulsar o eliminar la cuenta del acosador. Por supuesto, tras haberlo tratado con tus padres, amigos o quien sea, o incluso con un consejero profesional, el siguiente paso sería denunciarlo a la policía o a los servicios de emergencia si te encuentras en un peligro inminente. ¿Y cómo podemos prevenir el ciberacoso o el ciberbullying? Bueno, la primera de las cosas que yo tendría en cuenta es que debemos ser cuidadosos y no compartir o decir cosas que puedan herir a otras personas. Esas otras personas que se sienten heridas podrían vengarse de nosotros. En las redes sociales se pueden activar ciertas funcionalidades para bloquear de forma automática mensajes con contenido ofensivo o intimidatorio. Debemos pensar 2 veces antes de realizar una publicación, ya que estas publicaciones pueden permanecer ahí de por vida y el resto de personas de las redes sociales pueden descargarla, utilizarla para otros fines, compartirla con otras personas, con lo que al final pararla puede ser una tarea imposible. Para ello, además, puedes decidir quién puede ver tu perfil, tus publicaciones, tus datos personales. Puedes informar sobre mensajes ofensivos o hirientes en las redes sociales. Puedes bloquear a quien creas conveniente. En resumen, no publiques nada ni envíes nada que no te gustaría que estuviese en un cartel gigante en la calle donde vives o en un anuncio de televisión, ya que el impacto de publicar algo en una red social puede ser similar y a veces incluso superior al de un anuncio de televisión y puede ser imparable. Debes publicar únicamente cosas de las cuales te sientes orgulloso o orgullosa y que jamás pueda ser utilizado por nadie, ni ahora ni en un futuro, para un mal fin, o que en un futuro puedas arrepentirte de haberlo publicado. Además del ciberbullying y el ciberacoso, hay algo más que tenemos que tener en cuenta, y es el sexting. ¿Qué es el sexting? Básicamente es el envío de fotografías o vídeos con contenido o carácter sexual. Estas fotografías o vídeos normalmente son enviadas a personas con las que tenemos mucha confianza, que son directamente nuestra pareja. Incluso en ocasiones puede tratarse de alguien que ni conocemos ni hemos visto en nuestra vida y que por este motivo no nos da vergüenza realizar este envío. La persona a la que enviamos estas imágenes o vídeos hoy puede ser nuestra pareja, pero mañana quizá la situación pueda cambiar, pero el vídeo o la fotografía que le hemos enviado nunca la podremos recuperar. Puede que incluso la relación haya terminado mal y la otra persona pueda hacer uso indebido, incluso llegar a compartir esas imágenes o vídeos por venganza con terceras personas y estas terceras personas con otras, haciéndose imparable la compartición de este contenido. Normalmente este contenido suele ser utilizado para extorsionar a la víctima, para conseguir dinero, por ejemplo, o incluso más contenido de este tipo. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero es muy necesario pensar 2 o incluso 3 veces antes de enviar este tipo de contenido a nadie, porque puede tener consecuencias irremediables, irreversibles. Debemos tener mucho cuidado con las redes sociales. A veces podemos recibir peticiones de amistad o contactos nuevos. Podemos ser nuevos en una red social o incluso tenemos 10 años y estamos dando nuestros primeros pasos en esta red social. El tener un nuevo contacto nos puede hacer ilusión. Hablamos con esta persona, entablamos una relación, incluso puede acabar en una amistad. Nos dice que tiene nuestra edad, compartimos los mismos gustos, conoce nuestros contactos, o dice que es uno incluso de nuestros amigos, simulando ser quien no es en realidad. Es muy fácil hacerte pasar por otra persona en las redes sociales para ganarse nuestra confianza y hacer lo que nos pida, como por ejemplo enviarle este tipo de contenido tan peligroso.
Una vez tenga una fotografía o vídeo nuestro, comenzará lo que se llama sextorsión, mediante la cual nos pedirá normalmente dinero o incluso más contenido de este tipo, para no publicarlo en redes sociales o compartirlo con nuestros contactos directamente. Nuestros ciberacosadores o ciberextorsionadores nos conocen bien, nos han investigado o son directamente parte de nuestro círculo cercano, por lo que pueden ganarse nuestra confianza muy rápidamente. Debemos desconfiar de todo lo que pueda ocurrir a través de las redes sociales. Si somos amigos, familiares o directamente el padre o la madre de un niño o niña y notamos un cambio importante en su conducta, un aislamiento social acusado, bajo rendimiento escolar o incluso en el trabajo si somos adultos, estas pueden ser señales inequívocas de ciberacoso o ciberextorsión. Existen tres tipos de actores principalmente en estas actuaciones: la víctima, el acosador o extorsionador y los cómplices o espectadores. Debemos tener en cuenta que cada uno de nosotros podemos estar en cualquiera de estos papeles en un momento dado de nuestra vida, por lo que es necesario aprender a identificarlos para tomar soluciones lo antes posible. La víctima. Ya hemos dejado claro cómo detectar si estamos siendo víctimas o alguien conocido lo está siendo, tanto de ciberacoso, ciberbullying o sextorsión. El acosador o extorsionador. Si estás realizando alguna de estas acciones que hemos comentado en el vídeo, podrías estar realizando ciberacoso, ciberbullying o sextorsión. Piénsalo bien y deja inmediatamente de hacerlo. Es ilegal y tendrá consecuencias que pueden cambiarte la vida por completo. Y por último, los cómplices o espectadores. Podemos ser todos y cada uno de nosotros. Nos llega una fotografía o un vídeo de alguien que además conocemos y no hacemos nada. O incluso podemos compartirlo con nuestros amigos y estos con otros. Esta actitud nos convierte en cómplices. Debemos recordar que compartir este tipo de contenidos sin el permiso explícito de la persona es un delito y también puede tener graves consecuencias legales. Tan solo espero que mediante este vídeo haya podido ayudar al menos a una persona. Habrá merecido la pena. A saber qué hacer ante este tipo de amenazas o cómo detectarlas. Si es así, me gustaría saber cómo te ha ayudado y si es posible, déjame un comentario para que quien lo lea, además, sea capaz también de aprender de tu comentario o de tu experiencia. Nos vemos pronto en siguientes vídeos.